Y muchos de nosotros, cuando leemos historias en la Biblia, se nos hace fácil juzgar o hacerle así con el dedo, que cómo es posible que Jonás, algo tan simple que Dios le estaba pidiendo hacer, cómo es posible de que Jonás pudiera desobedecer a Dios. Pero si tú y yo somos honestos con nosotros mismos, muchas veces nosotros somos igual que Jonás. Amén. Muchas veces nosotros venimos haciendo lo mismo que hizo Jonás. Porque todos los que estamos aquí sabemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos suyos, como padres de familia, como madres de familia, como hijos, como ovejas, como líderes. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros, porque escuchamos su voz, escuchamos cada predicación, escuchamos un mensaje, sentimos su llamado, pero después tomamos la decisión de tomar otro rumbo distinto al que Dios nos ha llamado a tomar. Y nos decidimos por algo más cómodo, porque el ser humano siempre le gusta la comodidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta la comodidad, nos gusta lo que está más seguro, lo que ya conocemos, lo que es más fácil. Y en esta enseñanza, hoy Dios nos va a hablar a cada una de nuestras vidas y vamos a ver cómo la desobediencia de Jonás lo llevó a lo más profundo, pero también vamos a ver cómo la misericordia de Dios es tan grande que lo alcanzó, lo corrigió y lo restauró y lo pudo utilizar. Amén. Así es que vamos a estar estudiando esta historia de Jonás y le titulé a esta enseñanza: ¿estás obedeciendo el llamado de Dios o estás huyendo como Jonás? Amén. Primeramente vamos a ver quién era Jonás como persona, quién era en la historia. Vamos a conocerlo un poquito. Los que ya lo conocen, pues qué bueno, y los que no, pues se lo vamos a introducir, se lo vamos a presentar. Jonás era un hombre orgulloso, era un hombre que tenía terquedad en su vida, era un hombre terco, tenía desobediencia, era una persona infiel, era una persona quejosa. ¿Ustedes conocen a alguien que se queja? Que nada le parece. Hay personas que son así, hay personas que a todo le encuentran algo y no lo pueden tener contento. Bueno, así era Jonás. Jonás era gruñón y en lo general era una persona de muy mal carácter. Tenía un problema al controlar sus emociones. No, las emociones lo controlaban a él. Él no tenía control de las emociones. Este era Jonás. Y fíjese nada más qué cosa, cómo era Jonás. Y si vemos qué quiere decir el nombre Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. Fíjese nada más qué diferencia tan drástica a lo que este hombre era. En la antigüedad a las personas le nombraban por su personalidad. Si usted recuerda en la Biblia, a Jacob lo llamaron ¿cómo? Jacob, ¿verdad? Obvio. ¿Por qué lo llamaron Jacob? ¿Por qué lo llamaron? Nadie sabe por qué lo llamaron Jacob. Por alguna razón Dios le cambió el nombre. ¿A qué nombre lo cambió? A Israel, porque su nombre no significaba algo tan bueno. En la antigüedad a las personas lo nombraban por algo que marcaba su vida. Si usted recuerda, cuando la mamá de Benjamín murió, le puso Benoni, ¿verdad? Le llamó hijo de mi angustia o de mi dolor, algo así, algo así creo que le puso. Y cuando Jacob dijo, no, ese nombre no me gusta, ella porque se murió y porque sintió bien feo, pero ese nombre no quiero que lo lleve arrastrando el resto de su vida,
que la gente lo conozca por eso. Lo mismo con Noemí. Cuando regresó a Belén, Noemí, y regresó sin su esposo y sin sus 2 hijos. Y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Que Mara significaba una mujer amargada. Porque ya no tengo la felicidad. Me fui con mucho y regresé sin nada. Los nombres tenían algún significado importante en la vida de la persona porque describían quién era esa persona. Y fíjese nada más, Jonás significa paloma. Y cuando tú y yo pensamos en paloma, ¿qué pensamos? El Espíritu Santo, pasividad, dócil, ¿qué más? Noble. Es lo que significa, es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en paloma. Mas sin embargo, Jonás era un hombre orgulloso, terco, infiel, desobediente, gruñón, mal carácter, tenía mal temperamento. Pero este Jonás fue uno de los antiguos, de los profetas, y si usted está leyendo la Biblia, Jonás está muy cerca con el profeta Eliseo en el Antiguo Testamento. Y Jonás fue profeta en Israel, que viene siendo en aquel entonces Israel, lo que es conocido como el pueblo entero, el cual David y Salomón reinaron sobre el Israel entero, la gente entera. Hubo un tiempo después de Salomón, con el rey Jeroboam, su hijo, el reino se dividió. Y dice que 10 tribus fueron llamadas las tribus del norte, conocidas como Israel. Y las otras 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, eran conocidas como las tribus del sur, mejor conocidas como Judá. Y Jonás era profeta para las 10 tribus conocidas como Israel. Y él fue un profeta en tiempo del rey Jeroboam II, alguien que no hizo lo recto delante de Dios. Así es que vamos a abrir la Biblia en Jonás 1 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 2. Amén. Jonás 1 del 1 al 2. Hábleme, hermano, porque no es prédica, esta es enseñanza. Quiero escuchar su voz. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Dios llamó a Jonás para ir y advertirle a la gente de Nínive que iban a ser destruidos si ellos no se arrepentían de su maldad, lo primero que se le levantó en el corazón a Jonás fue el orgullo. El orgullo que él tenía dentro, que lo llevó a ser una persona desobediente ante los ojos de Dios. ¿Por qué orgullo? El judío hasta la fecha es muy orgulloso, es una persona muy orgullosa. Ellos dicen: yo soy la nación santa, el pueblo escogido, porque yo soy a quien el Mesías va a venir, yo soy el pueblo de Dios, va a venir a mí. Tienen un orgullo muy fuerte y muy grande porque dicen: yo soy israelita, yo soy hebreo, yo soy el que tengo el favor de Dios. El favor de Dios es para mí porque yo sí pertenezco a su pueblo. Y hasta la fecha sí hay muchos judíos. Usted va a Israel y así hablan de ellos mismos. Cuando nosotros fuimos, aún la persona que iba con nosotros como guía estaba muy orgullosa de quién era y decía: sí, yo soy del pueblo de Israel, diciendo como que ella automáticamente, por haber nacido
con esa nacionalidad dentro de él, con esa sangre que corría por sus venas, por esa gente, descendencia por la cual ella venía. Ella estaba muy orgullosa porque para ella era el favor de Dios. Y entonces Jonás era una persona orgullosa, como muchos de su nación, que a los goyim, en la actualidad así les llaman. Goyim somos tú y yo. Somos gente que no somos de su nación. Somos gente que se les llama, ¿cómo se les llama a nosotros? Gentiles. Gentiles. Y para ellos somos gentiles, somos basura. No tenemos ningún valor porque no pertenecemos a su nación, a su pueblo. No tenemos el favor de Dios. Y si usted recuerda, hasta Jesucristo dio una parábola que se llamaba la parábola del buen samaritano, que había un hombre tirado por allí y la gente ni siquiera se le quería pasar, le pasaban de filo, pero el samaritano tuvo compasión. ¿Por qué? Porque la gente judía, si no eran de su pueblo, no les importaba. Decían: eso no me quiero contaminar, aquel que no es de mi nación me contamina, me convierte como él. No quiero tener ni que tocarlo, ni que pasar por el mismo lugar de la calle por donde él está. Y este Jonás era este tipo de persona. Y dice la Biblia que él huyó. Jonás huyó. ¿Por qué? ¿Por qué huyó? ¿Por temor? No exactamente por temor, pero puede que haya tenido algún tipo de miedo ir a Nínive. Pero una de las cosas más grandes que tenía en el corazón es que él sabía que lo que Dios hacía, lo que Dios decía se hacía, se llevaba a cabo. Conocía que la misericordia de Dios era tan grande y él no quería nada a la gente de Nínive, que se rehusaba a ir porque no quería. Decía: si voy, como Dios es tan bueno como yo lo conozco, los va a perdonar, y yo no quiero que los perdone. Esa gente no se merece el perdón de Dios. Él tenía resentimiento hacia ellos. ¿Por qué los tenía resentimiento? ¿Quiénes son la gente de Nínive? ¿Alguien sabe? Levante su mano. ¿Quién es la gente de Nínive? La ciudad de Nínive sigue existiendo hasta la fecha de hoy. Si va al Medio Oriente, ahí está. La puede ir a visitar. ¿Nadie? Se encuentra en Irak. Nínive se encuentra en Irak. Y en aquel entonces era la capital de un imperio, que era un imperio grande, que se llamaba el imperio de los asirios. Y ellos eran muy conocidos por ser gente muy violenta, gente muy dada a la guerra, pero no solamente por ir a querer conquistar, sino que esas personas torturaban, conquistaban y eran grandes opresores. El nivel de crueldad de esta gente, de este imperio de los asirios, es tan fuerte que si usted va a museos, hay un museo en Londres y allí usted encuentra Londres. Si no saben, los británicos se robaron todo. Es la nación que se ha robado todo de donde quiera. Y usted va al Museo de Londres y usted puede ver pasillos y pasillos y pasillos llenos, paredes llenas. Se trajeron las paredes enteras de Nínive. Se las trajeron todas enteras, se las robaron. Fueron a Nínive, las excavaron y las volaron y se las llevaron, y ahí están ahorita en el Museo de Londres. Y allí ustedes pueden ver relieves de las guerras que tenían y cómo conquistaban.
Y los asirios eran muy conocidos por sus formas de ejecutar a la gente a la que ellos iban a querer conquistar. Decapitaban a sus enemigos, apilaban las cabezas y los cráneos en montones en las entradas de las ciudades conquistadas. Clavaban las cabezas, agarraban las cabezas, las clavaban en estacas y llenaban campos llenos de estacas con cráneos, con cabezas de la gente que habían matado de la ciudad. Otra cosa que también hacían, agarraban las estacas, ellos eran conocidos por esto, las pasaban por debajo, por aquí, por aquí, por aquí, hasta que saliera por arriba de la cabeza y clavaban a la persona entera. Ellos inventaron este tipo de tortura, este tipo de muerte. También lo que hacían es que desollaban a las personas vivas, las desollaban vivas y luego colgaban sus pieles en las murallas de la ciudad que conquistaban. Imagínense lo violento que era esta gente. Imagínense la crueldad. Imagínense cómo esta gente era enemigo número 1 de Israel. Imagínense si Jonás los quería. Imagínense si Jonás iba a ir muy contento a darle el anuncio que Dios le había mandado a decir. Claro que no, porque este pueblo era muy conocido por su violencia. Utilizaba el terror psicológico. Imagínese usted escuchar o ir pasando y de repente ve un campo lleno de puras cabezas en estacas y dice: ay, Dios mío, y falta 1 hora en llegar a mi pueblo, y qué tal si llegan a mi pueblo. Imagínese el terror. Y así es como intimidaban a las personas. Hubo un rey de los asirios que en uno de los frescos que se encuentran allí en el Museo de Londres decía: corté las cabezas de los oficiales que capturé y los amontoné como una pirámide enfrente de la ciudad conquistada. Hasta alardeaban, contentos, con orgullo de lo que hacían. Y se dice que las pirámides que hicieron, hubieron 30,000 cráneos humanos, cabezas apiladas, 30,000 cabezas. Imagínese, quiero que usted hoy use su imaginación. Imagínese este pueblo que llegaba a 30,000 cabezas cortadas y las hacían pirámide. Y así es como este pueblo era. Así es que cuando Jonás recibió la instrucción de Dios, él dice: no, yo voy a huir. ¿Por qué huyó? Porque despreciaba a los asirios, porque eran enemigos del pueblo de Israel, por el tipo de persona que eran. Pero también yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero al saber a qué tipo de persona él iba a ir a hablarles, me imagino que también tenía miedo. O aquí levante la mano quien no tuviera miedo. Si aquí alguien le dice: ¿sabes qué? Necesito que vayas y le des un recado aquí a los del ISIS. Te vamos a mandar en un avión allá para Afganistán. ¿Y quién va a ir bien contento y sin nada de miedo? ¿Verdad que no? Así es que yo me imagino que Jonás tenía miedo. Miedo junto con el desprecio hacia gente, junto todas esas emociones lo llevó a no estar de acuerdo con lo que Dios lo había mandado a que él hiciera. Y él dijo: no, yo no voy a ir con esta gente, yo no voy a ir a anunciarle nada a esa ciudad, que esa ciudad, qué bueno que sigan haciendo lo malo y que los destruya Dios. Y su desobediencia lo llevó a tener una actitud de rebeldía hacia Dios. La palabra del Señor dice que Dios lo llamó desde Jope, Jaffa,
Jaffa, un puerto, Jaffa, Israel, que está hasta allí, hasta el día de hoy, Jaffa, Israel, para ir en dirección hacia Nínive, hasta Irak. Al tomar una ruta directa desde el punto donde Dios lo llamó, de Jaffa a Nínive, son más o menos 800 kilómetros de distancia. Pero Jonás, en lugar de obedecer la instrucción de Dios, ir de Jaffa hacia Nínive, en Jaffa dice: ¿sabes qué? Voy a ver dónde más me puedo ir, pero a Nínive no voy. Y dice la Biblia que decidió irse a Tarsis. Tomó una dirección opuesta a Tarsis. 800 kilómetros era el trayectorio que Dios le había llamado a tomar. Jaffa, Nínive, 800 kilómetros. Mas sin embargo, su rebeldía, su desobediencia, lo mandó a tomar una distancia de 4,000 kilómetros en dirección contraria, hacia Tarsis. Tarsis se encuentra en España, por el mar Mediterráneo. Y él dijo: me voy a ir lo más lejos posible. Y se fue en dirección opuesta, hacia donde Dios lo había mandado a que él fuera. Pero dice Jonás 1:4, Jonás 1:4: el barco navegaba normalmente cuando de repente el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, haciendo que una gran tormenta amenazara con hacer naufragar el barco. Dios desató una tormenta. Y esta tormenta que Dios desató no fue una tormenta normal. Es algo que se llama en la vida del cristiano una intervención divina. Porque las tormentas que Dios desata están diseñadas para desviarnos del rumbo que nosotros queremos tomar y direccionarnos hacia el rumbo a donde Él quiere que nosotros vayamos. El propósito que Dios hizo desatar esa tormenta era para que la dirección que Jonás estaba tomando se anulara y volviera hacia la dirección que Dios quería que él tomara. Amén. Muchas veces Dios hace que en nuestra vida también se desate tormentas. ¿Cuántos dicen amén? En nuestras vidas Dios desata tormentas, no porque nos odia, porque le gusta vernos sufrir, no. Lo hace así como Jonás, para parar la ruta equivocada que estamos tomando, que estamos caminando, y enderezarnos y llevarnos hacia la ruta que Él tiene destinada para nosotros. Muchas veces le echamos la culpa al diablo y decimos: esa tormenta la envió el diablo, pero no. Dios desata tormentas porque es un Dios misericordioso y es un Dios lleno de amor, que hace que nosotros entremos en razón. Dice Proverbios 3:12 que Jehová al que ama, ¿qué hace? Disciplina. A quien Dios ama, disciplina. El padre que no disciplina a su hijo es un padre que no ama a su hijo, porque si lo ve haciendo algo malo y no lo corrige, equivale a no amar a aquel hijo por no corregirlo, porque el padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Amén. Y Dios utiliza las tormentas para que todo lo que Jonás estaba pensando, todo lo que tú y yo nos estamos haciendo en la mente con planes, porque nosotros como cristianos, así como Jonás, planeamos nuestras propias cosas. Dios nos dice algo, pero nosotros decimos: ese plan a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con él, mejor voy a hacer esto otro.
y tomamos ese rumbo, ese caminar hacia la dirección de lo que nosotros decimos, eso está bien para mi vida, para mí, eso es lo que debo de hacer, eso es lo que a mí me gusta, eso es donde yo me siento a gusto. Pero luego Dios desata esa tormenta para sacudirte y hacerte entrar en razón. Y así lo hizo como con Jonás. Jonás, después de haber visto esta gran tormenta que sacudía el barco, que atemorizó a la gente que estaba en el barco, le dice en Jonás 1:12: tómenme, échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que esto es por mi causa. Por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre todos nosotros. La Biblia dice que la gente que estaba en el barco, los marineros, tuvieron miedo y cada uno comenzó a clamar a su Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Cuando tú como cristiano te desvías del llamado de Dios, comienzas a desobedecer y no estás de acuerdo al llamado que Dios tiene para tu vida y te desvías, tu rebeldía, tus malas decisiones no solamente afectan tu vida. La rebeldía de Jonás, les voy a preguntar y ustedes me dicen sí o no, y lo quiero oír fuerte. La rebeldía de Jonás, ¿lo afectó a él solamente, sí o no? ¿No hay nadie aquí? Entonces tengo que ir con el micrófono y se los pongo. ¿Sale? La rebeldía de Jonás y su desobediencia, ¿lo afectó a él solamente, sí o no? No. No. Porque él no iba solo en el barco. El barco iba lleno de una tripulación que se dirigía a 4,000 kilómetros de distancia. Hoy en día eso te toma como 15 horas más de lugar a lugar. Imagínense en aquel entonces, para poder sobrevivir en el barco, había mucha gente y había mucha comida para poder sobrevivir. Pero su desobediencia no solamente afectó a Jonás, afectó a la gente que ellos tenían sus planes. Imagínense qué culpa tenía la gente de que Jonás desobedeció. El terror, imagínense. Usted no ha estado en mar adentro, yo he estado en mar adentro en ocasiones. La última vez no me gustó para nada. Ya estaba yo mareadísima. El mar Mediterráneo es muy tempestuoso, muy tempestuoso. El barco se me hace así bien fellísimo, fellísimo, y más cuando le mete velocidad el barco así y tú estás así, estás como que nada te calienta, nomás mejor te quieres quedar dormido. Un mareo feo, un mareo fellísimo. Usted lleva sus pastillas del mareo y esas ni le hacen, hermano. Imagínese dice que Dios desató una gran tormenta. Yo veo en el crucero que íbamos, era un gran barco de los que son ahorita. Imagínese de los de antes. Y decía, no, de seguro yo muero, no voy a llegar, y me está esperando mi tía Chona, y me iban a esperar con una gran comida, y no, se va a morir mi papá y no va a llegar a despedirme. Todo por culpa de Jonás. Y así en la vida del cristiano, cuando tú y yo nos desviamos del llamado de Dios, cuando tú y yo nos desviamos de lo que Dios nos ha hablado, del caminar que tenemos que tomar como cristiano, no solamente afectamos nuestra propia vida por desobedecer. Nuestra rebelión no solamente nos afecta a nosotros mismos, nos afecta a quienes nos rodean. Nuestras malas decisiones, nuestra rebeldía afecta a nuestra familia. A los padres de familia afecta a su cónyuge, afecta a sus hijos. A cada quien personalmente nos afecta, pero también afecta con quienes vivimos. Porque cuando Dios hizo sacudir, dice que desató una tormenta, era para llamar la atención de Jonás.
La gente que iba en el barco no tenía nada que temer ahí, no tenían nada que ver. Mas sin embargo padecieron por culpa de las malas decisiones de alguien que a ellos ni siquiera conocían. Y así pasa en la vida del cristiano. Muchas veces el hijo comete malas decisiones, se desvía del llamado que Dios tiene para su vida. Y como vive en casa, piensa que sus malas decisiones, su desvío, su desobediencia y su rebeldía solamente lo afectan a él. Pero están equivocados, porque la madre y el padre, al verlo, cuando Dios va a sacudir su vida, va a sufrir, le va a doler y va a estar en medio de esa tormenta y la va a sentir, a pesar de no haber tenido vela en el entierro. Por eso es importante que como cristianos aprendamos de Jonás. Aprendamos que cómo su desobediencia afectó a otras personas que ni lo conocían. Así lo que nosotros hacemos en desobediencia y rebeldía delante de Dios afecta con quienes vivimos, quienes nos miran en la misma iglesia. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque tarde que temprano aquel que está huyendo del llamado de Dios, Dios va a desatar una tormenta sobre su vida. Dice Jonás 1:17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dios agarró su Heaven Phone, porque nosotros tenemos iPhone, ¿verdad? Él tiene Heaven Phone. Usted cuando abre el iPhone, usted puede ir al app y hay una app que se llama Uber. ¿Cuántos han utilizado Uber? Nadie, todos tienen carro. ¿Nadie ha utilizado Uber? La hermana no ha experimentado Uber. Se siente bonito, hermana, que alguien te venga y te recoja al pie de tu casa cuando no tienes carro. Dice la Biblia que Dios abrió el Heaven Phone y dijo: ¿qué modo de transportación va a necesitar mi hijo Jonás? A que este señor rebelde, gran pez. Y le mandó su gran pez para que lo transportara y lo regresara de donde estaba hacia el destino donde tenía que haber ido originalmente. Qué suave que Dios puede utilizar cualquier cosa. Él utiliza lo que Él quiere, pero esas cosas, cuando Dios tiene que utilizar un gran pez, no es algo muy bonito para el que tiene que ir en esa transportación. A mí me gusta que me recojan en una limo, ¿verdad? A mí nunca me han recogido en una limo. Así es que usted quiere un día darme esa sorpresa, me voy a poner bien contenta. Que lo recojan en su Mercedes, en su Lexus, ¿verdad? En esos, porque están las opciones, ¿verdad? En la aplicación de Uber. Cuando fuimos a Dubái, única vez en mi vida que yo he visto que la opción para transportación en helicóptero. Así es que si tú querías que el helicóptero te recogiera y te llevara donde tú quisieras, en helicóptero, hermano. Pero Dios dijo: no, helicóptero no sería muy bonito para Jonás, mejor le mando su gran pez. Y le mandó el gran pez. Y dice Jonás 2:4: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Cuando Dios le mandó ese gran pez, esta forma de transportación para redirigir el rumbo por donde tiene que tomarlo,
el verdadero camino, el camino original que Dios lo mandó a tomar, cuando Dios utiliza un gran pez en tu vida, lo vas a sentir. Lo vas a sentir. No va a ser una experiencia bonita. No va a ser una experiencia agradable. Cuando usted se agarra leyendo todo, dice que Jonás sentía que estaba en el Seol, una oscuridad, una soledad. Pero le leí el verso 4 del capítulo 2, porque dice: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. En ese momento, Jonás 2:4, fue en ese momento que Jonás espiritualmente volteó su rostro hacia Dios. Porque cuando tú estás en desobediencia, cuando tú estás en rebeldía, tú estás dándole la espalda a Dios. Cuando tú no estás aceptando el llamado que Dios tiene para tu vida, obedeciendo lo que Dios te ha hablado, le estás dando la espalda a Dios. Pero en Jonás 2:4, cuando dice que más ahora veré tu santo templo, en ese momento Él le está diciendo: reconozco que he pecado. Reconozco que mi mirada estaba lejos de ti. Porque la frase santo templo, también dicha por el rey Salomón en Proverbios, quiere decir reconocer que Dios tiene la razón. Reconocer y voltearte hacia Dios y decirle: tienes razón, aquí estoy. Me regreso a obedecerte. Y fue en ese momento que lo reconoció, se arrepintió y dijo: ahora voy a buscar tu presencia. Ahora voy a volver a ver el santo templo. Ahora voy a volver a ser obediente y fiel a lo que me has llamado a hacer. Y fue en ese momento que dice la Biblia que Dios mandó a que el pez vomitara a Jonás. Amén. Cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, ya sea porque tienes miedo, tienes temor, porque Dios a veces nos pide cosas que te dan miedo. Recuerde cómo a los patriarcas de la fe, se les llama a los patriarcas de la fe, o a los que están en Hebreos 11, aquellos hombres de fe, se les pidió algo que a cualquier ser humano en sus circunstancias de vida da miedo. Porque el ser humano le da miedo lo desconocido, la incomodidad, algo que te dice que ay no, ahí corro peligro. Pero si Dios te llama a hacerlo, es porque lo vas a lograr. Pero nos dejamos envolver por esas voces internas, que es la carne, que es con lo que estamos peleando continuamente. La carne es la que te dice: no le hagas caso a Dios, y te comienza a entrar el miedo. Es cierto. Si voy y algo me pasa, si voy y hago eso, y qué tal si esto, y qué tal si lo otro. Pero Dios, cuando nos habla, es porque lo vamos a poder hacer. Pero cuando tú y yo decidimos desobedecer por miedo, por rebeldía, por dudar de lo que Dios nos dice, por no querer dejar la comodidad, no querer dejar lo conocido, Dios nos prepara un pez. Nos prepara una circunstancia que nos sacuda y nos quiera dejar que entremos en razón, que reconozcamos que estamos mal, que reconozcamos nuestra desobediencia, que reconozcamos que lo que nosotros pensamos, aquellas cosas que van en contra del llamado de Dios, de la voz de Dios, de lo que Dios nos habló, no nos conviene. Y lo hace a través de crisis, lo hace a través de una enfermedad, lo hace a través de que se te cierren puertas, lo hace a través de que te comiences una frustración.
que comiences a tener desesperación, que comiences a sentir ansiedad, que comiences a sentir incomodidad, que comiences a tener un cambio que no quieres tener. Dios manda un gran pez y no son bonitos y no son situaciones fáciles, pero lo hace con el propósito de no castigarte, sino que de hacernos regresar hacia el destino correcto, hacia el camino correcto. Nos manda esas situaciones para corregirnos y para redirigir el caminar que estamos teniendo. El pez era un lugar oscuro, no era un lugar bonito, era un lugar difícil. Por eso es que usted escucha que la persona busca a Dios en situaciones difíciles, cuando es desatada una tormenta, cuando es mandado un pez y cuando están dentro del pez. Y dice que Jonás oró y se arrepintió y volvió su rostro de nuevo a Dios. Y fue en ese momento del arrepentimiento y de haber entendido y comprendido lo que había hecho era lo contrario a lo que Dios lo había llamado a hacer, y que no era bueno, y que se había equivocado y que había actuado en rebeldía y desobediencia delante de Dios. Fue expulsado de dentro del pez. Y gracias a Dios por su misericordia, que no duramos más de 3 días y 3 noches dentro de ese pez, porque Él sabe lo que podemos soportar dentro de ese pez, y lo hace porque nos ama. Pero esta enseñanza es para que tú y yo no tengamos la necesidad de estar teniendo situaciones de estar dentro de un pez. Tú y yo estamos siendo advertidos para no tener que pasar por esto. La Biblia no solamente está para memorizarse, no está para aprenderse de memoria, está para vivirse. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. Jonás es uno de esos malos ejemplos de qué no debemos de hacer. Porque hay muchos que pensamos, hay que saber la Biblia, sí, pero ¿de qué nos sirve si no la aplicamos? Esta historia de Jonás está allí. Él es un mal ejemplo, pero aún de los malos ejemplos se aprende y se puede llevar a cabo en nuestra vida. Dios dice: mira lo que le pasó a Jonás. Se desvió del llamado, desobedeció a lo que yo quería que él hiciera en su vida. Yo lo mandé a hacer algo y él dijo: no estoy de acuerdo, Dios, con lo que tú quieres que yo haga. Voy a hacer lo que yo quiera. Y mira lo que yo le hice. Tuve que desatarle tormenta, y por su culpa sufrieron otros que no tenían vela en el entierro. Fíjate que él fue ocasionante de una tormenta a gente que no tenía que haber pasado por tormenta. Fue culpa de Jonás. Fíjate cómo tuve que mandarle a que un pez se lo tragara, no habiendo necesidad. Si de una sola al principio me hubiera hecho caso, no hubiera pasado por nada. Eso es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí hoy. Aprendamos de Jonás. No es necesario pasar por 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. No es necesario pasar por dolor, por tragedia, por crisis, por frustración, por ansiedad. No es necesario, si tan solamente obedecemos a Dios, si tan solamente le hacemos caso y aceptamos su voluntad, porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es perfecta. Dice en su palabra: los planes que yo tengo para ti son de vida y no de muerte. Los planes que yo tengo para ti son perfectos, son buenos, no son malos.
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin lo llevan a la muerte, a la destrucción. Es por eso que el camino y el final del camino solo lo mira Dios, solo lo sabe Dios. Y es por eso que Dios nos llama: vete por este camino. Y nosotros nuestra oración debe ser: Señor, que mi voluntad se alinee a tu voluntad, no al otro lado. Hay muchos cristianos que quieren que Dios se acomode a ellos, pero de eso no se trata el ser cristiano. El ser cristiano se trata de un ser que está peleando contra la carne todo el tiempo, sujetar la carne, tenerla debajo del pie y alinearse a la voluntad de Dios. Y saber y confiar que la voluntad de Dios es la adecuada para su vida, que es la que va a traer bendición para su vida. Y cuando Jonás salió de ese pez, ya no salió igual, ya salió bien humildito, ya salió dispuesto a ir a predicar, a ir a advertirles a la gente de Nínive que si no se apartaban de sus malos caminos, iba a venir Dios y los iba a destruir. Y ya conocemos la historia, que la nación entera se convirtió, se arrepintió y Dios los perdonó. El propósito que Dios tenía al llamar a Jonás era para utilizar su vida como un odre, como un vaso para bendecir a otros. Tú no sabes que si lo que Dios te está llamando a hacer es para que tú seas de bendición a otros, y tú estás tomando otro rumbo con las decisiones que tomas en tu vida, diferentes a las que Dios te ha llamado a que tú tomes. Porque el plan de Dios es que tú y yo seamos portadores de bendición. Dios puede utilizar a quien Él quiera, porque Dios utiliza un corazón dispuesto y humillado. Pero cuando Dios te ha llamado y tiene un propósito para tu vida, Dios le va a calar de una manera y de otra para hacerte entrar en razón. Y es mejor obedecer a sufrir. ¿A cuánto les gusta sufrir? Levante la mano a los sufridores. A nadie. Pues si no nos gusta sufrir, hay que obedecer a la primera. Hay que obedecer a la primera. Porque todo lo que le pasó a Jonás pudiese haber sido evitado si él hubiera obedecido a Dios desde el principio en que Dios le habló. No habría pasado por tormenta, no había puesto a los marineros en peligro, no habría sido tragado por un pez, no habría pasado 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Todo se hubiera evitado. Todas las consecuencias de su desobediencia pudieran haber sido evitadas con tan solo obedecer. Dios no disfruta vernos pasar tormentas, ni momentos oscuros, ni momentos difíciles, pero los permite que lleguemos hasta el fondo. Que lleguemos hasta el fondo. Hay un dicho en español, ¿verdad? No sé si sea mexicano, pero dice algo que tiene que ver con los indios. Alguien ayúdeme. Ahora van a saber qué es amar en tierra de indios. ¿Se lo saben ese o no? ¿O nomás yo? Así dice Dios. Ahora vas a saber qué es amarme en tierra de indios. Yo no sé de dónde salió ese, pero es un buen dicho. ¿Por qué? Porque no queremos aprender a la primera. Nosotros mismos nos traemos consecuencias
de dolor, de frustración, de ansiedad. Pero para eso está la historia de Jonás, para que tú y yo no repitamos el mismo error. Hoy Dios nos está llamando a ti, a mí, a obedecer. No porque Dios quiera controlarte, sino porque Dios tiene un plan bueno.